Bueno, vamos a hablar de historia en Científicos de Industria Argentina, como siempre, con Sergio Wiśniewski. Cuando él planteó este tema en el equipo de producción me resultó un poco raro, la historia del turf en la Argentina. Me imagino, yo realmente no soy, como se dice, burrero, nunca fui en mi vida a ver una carrera de caballos, o sea que no tengo ni idea de qué se trata, pero me doy cuenta claramente de que es un tema, un deporte, no sé si llamarlo deporte, no me animo, muy arraigado en la cultura popular. Sí, en realidad yo tampoco, nunca fui a ver una carrera de caballos, pero leí un libro de Roy Ora, Historia del Turf en la Argentina, y quedé maravillado. Entre otros datos, por ejemplo, hasta 1950 el turf era el espectáculo deportivo más popular de la Argentina. Hasta 1950. Luego vino el fútbol, luego vino el box, pero hasta ese momento lo que convocaba, no solamente en el hipódromo de Palermo, sino en todos los pueblos de la Argentina, lo que convocaba más pueblo era el turf. Yo no fui a ver carreras, pero entré al hipódromo de Palermo a ver algún otro espectáculo y es impresionante la capacidad de las tribunas. Es muy grande, o sea que no es raro lo que decís. No, pero incluso que exista un hipódromo con esto que tiene delimitado quién entra y quién no entra, también es una novedad que se dio a fines del siglo XIX, porque el concepto más interesante de ese libro, y por el cual también el tema me resultó muy interesante, es el concepto de democracia ecuestre. ¿Qué es esto? Democracia ecuestre. La Argentina, en el siglo XIX, tenía, y sobre todo Buenos Aires y Entre Ríos, por cápita 30 veces más caballos que en Europa. Es decir... Y el caballo no es un animal oriundo de América. No, vino con los españoles. Sí. Vino con los españoles, pero lo que ocurrió es que a diferencia de Europa, que tener un caballo te distinguía tanto que un caballero, ¿quién era el que tenía caballo? Claro. Acá eso no corría porque el caballo tenía cualquiera. Y más de un caballo también. Era un elemento que cualquiera podía tener y también, por supuesto, se divertían haciendo carrera de caballos, distintos deportes con caballos. Y no le interesó nunca a la élite argentina participar en eso porque no la distinguía. No la distinguía para nada. Había un tipo de caballo que era el que habían traído los españoles y no se había mezclado con ningún otro tipo de raza. El asterisco por ahí es el polo, ¿no? Claro, pero eso es un subproducto de lo que vino después. A finales del siglo XIX empezaron a aparecer los que se llaman los pura sangre. Y los pura sangre, que en realidad en Europa los trajeron del mundo árabe y turco, ahí sí hacían la diferencia. Eran caballos que a un caballo de los que estaban en la Argentina le sacaba mucha distancia. Claro. Y ahí masivamente la élite argentina, primero los británicos, pero después trascendió a toda la élite argentina, empezó a participar en la crianza de pura sangre. Claro. Y hubo una carrera famosa en la que un Martínez de Oz, Miguel Martínez de Oz, tenía un caballo criollo y le ganó la carrera a un caballo inglés y hubo casi un tema de patriotismo. Pero ya pasados los años, nunca más un caballo criollo le podía ganar a los caballos ingleses, que encima contaban con los mejores jockeys. Y entonces fue un elemento de distinción. Cuando Carlos Pellegrini funda, junto con otros grupos, el Jockey Club, lo piensa como un club muy exclusivo. Y cuando uno dice la palabra exclusivo, es todo lo contrario de inclusivo. Es decir, está hecho para que excluya gente. Y a partir de ahí es como que tratan de romper esa democracia ecuestre y encuentra Pellegrini en la aparición en el hipódromo, que era una especie de aparición pública muy importante, la manera en que las élites y las clases altas argentinas podían ganarse una especie de legitimidad y ser vistos como unos héroes. Entonces los primeros ídolos populares eran jockeys o caballos, todo el mundo hablaba de los caballos y hacía las apuestas, era una vida muy nutrida. El libro empieza con una anécdota de Gardel escapándose de un espectáculo para ir a jugar una fija. Es que yo te iba a decir, la relación entre Gardel y Leguizamo fue, digamos, algo muy claro en la cultura popular argentina, ¿no es cierto? Exacto. Ahí tenés un ejemplo, el tango. El tango y todo el arraigo que el tango tenía en la cultura popular también jugó un rol importante, me imagino. Hay más canciones. No leí el libro, no, pero me lo estoy imaginando. Pero hay más canciones sobre carrera de caballo que sobre el partido de fútbol. Claro, es cierto. Van a abandonar el opuesto. Mira, estamos escuchando la carrera. A partir del 50 esto empieza a declinar. Sí. Empieza a declinar porque también la élite deja de invertir porque lo que se invirtieron fueron fortunas. Claro. Venían de a 400, 500 sementales traídos de Europa para generar una raza de corredores de primera línea y en el hipódromo de Palermo, el inicial fue en Belgrano, pero y muchos hipódromos de toda la Argentina se congregaba multitudes
y los que se lucían eran las élites que el que más gastaba en un caballo era la noticia de la semana. Bueno, y vos sabés que en lo que es hoy el barrio tradicional gastronómico de Las Cañitas, era un barrio de turf, porque estaba cerca del hipódromo, y yo recuerdo que visitaba amigos en los 80 o en los 90 que vivían por ahí, todavía había resabios de la cultura del estud, que los estud estaban en esa zona. O sea, los lugares donde se criaban y donde se cuidaban muchos caballos, ¿no? Exacto, vos fíjate como hasta a través de un hecho como las carreras de caballos, uno puede sacar una radiografía de lo que era la sociedad argentina en los distintos momentos. Bueno, yo le apuesto a pleno a usted en esta carrera. Wisniewski, Sergio Wisniewski, la columna de historia aquí en Científicos Industria Argentina. Presenta las noticias Todo Ciencia, donde el conocimiento toma la palabra. Se entregaron los premios del Concurso Nacional de Innovaciones, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En total fueron 39 galardonados de 9 categorías, más la distinción Innovar, que resultó compartida por 2 proyectos, de Producto Innovador e Investigación Aplicada. El de Producto Innovador se trató de un proyecto dedicado a la generación de vapor y electricidad mediante energía solar térmica de concentración, y la otra dedicada a la obtención de un recubrimiento cerámico antibacterial de larga duración. El buque de investigación pesquera Dr. Eduardo Holmberg regresó a Mar del Plata tras realizar una campaña de investigación en el Golfo San Jorge. La unidad del INIDEP navegó 28 días recolectando y evaluando recursos pesqueros y ambientales. Investigadores del CONICET encontraron en la isla Vega, en la Antártida Argentina, fósiles de la especie Vegavis, un animal similar al pato que muestra que la compleja vocalización de las aves ya se había desarrollado a fines de la era de los dinosaurios. Este hallazgo revela la estructura y función de la siringe, región de la tráquea que produce los sonidos. Científicos, investigadores, estudiantes y autoridades universitarias realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso Nacional para manifestar su preocupación por el recorte en el presupuesto de ciencia y tecnología para 2017. En el encuentro, que se realizó en el Salón Ilia del Senado de la Nación, se presentó el documento Defendamos la Ciencia Argentina, en el cual se advierte que las partidas destinadas al sector sufrirán un recorte de casi 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando hay grandes extensiones que están en manos públicas? Aparecen los parques nacionales, sí, y ahí aparece la protección. Y cuando está en manos privadas, ¿qué pasa? Bueno, es un concepto novedoso. Se habla de reservas privadas, digamos, como un parque nacional, pero en manos privadas. Vos sabés que, digamos, el 90% del territorio nacional es de los privados, sí, no es del Estado Nacional. No sé si son argentinos tampoco. Bueno, hay una gran discusión sobre eso, hay una ley de tierras, etcétera, que está en vías de implementación. Pero es interesante pensar que los privados, asumámonos nosotros como privados, también tenemos un rol para desempeñar en lo que tiene que ver con la preservación de las áreas protegidas, de las áreas públicas, de la protección de la naturaleza. Entonces se ha creado una suerte de red nacional de reservas privadas. Nosotros fuimos a visitar una en particular que queda en la provincia de Córdoba para entender cómo funciona este nuevo concepto, que ya no es el parque nacional o la reserva de biosfera donde el Estado tiene un rol preponderante, sino que los privados se hacen cargo también de la preservación del ambiente. A ver. La estancia de las Dos Hermanas es una estancia distinta al resto de las estancias y al resto de los campos, porque nosotros acá hacemos una producción muy particular, hacemos producción orgánica full en todo el campo, hacemos ganadería orgánica, hacemos agricultura orgánica y hacemos conservación de la vida silvestre que tenemos en el campo. Nico, ¿tenés toda la discografía de los Panchos Franceses?
Toda. A mediados del siglo XX, dos hermanas heredaron un campo familiar en la localidad cordobesa de Arias y se propusieron hacer un cambio total en su modo de producción. Bueno, esta es la oficina y es la administración de la estancia Las Dos Hermanas. Esta es Raquel y esta es Pamela Chile, que es el apellido de ellas, y aparte son las fundadoras de la fundación que lleva el nombre de ellas, Fundación Raquel y Pamela Chile. Ellas se imaginaron cómo podía llegar a quedar el mundo si los químicos que nos rodean y todas las semillas hoy genéticamente modificadas dominasen la producción, cómo podríamos estar presentes en un mundo en el que la vida prácticamente desaparece. Uno de sus primeros logros llegó en 1984, cuando pudieron dejar de utilizar pesticidas, insecticidas y fertilizantes de origen químico. En 1989, decidieron destinar parte de sus tierras para crear una reserva privada. Una reserva privada es un campo con valores naturales identificados, de propiedad privada, gestionada con finalidad de la conservación de la naturaleza y también del manejo sustentable de sus recursos. Hoy las tierras en manos privadas suman casi el 90% del territorio argentino, mientras que las áreas públicas protegidas apenas llegan al 4% del territorio. Las reservas privadas son una estrategia para balancear esta situación. El total de la estancia son 4.198 hectáreas. De esas 4.198 hectáreas, nosotros dedicamos 1.750 hectáreas al manejo con agricultura y ganadería. Después tenemos más o menos unas 700, 800 hectáreas de campos naturales intermedios y unas 1.050 hectáreas que conforman la reserva. La característica principal de las dos hermanas es la compatibilidad de la conservación con la producción. Es decir, de las 208 reservas del país, alrededor de 100 son de este tipo. Parte de estas reservas, junto a distintas organizaciones ambientales, integran la Red Nacional de Reservas Privadas. La Red Nacional de Reservas Privadas tiene como objetivos el intercambio de experiencias y conocimientos entre las reservas y también las organizaciones integrantes. También un objetivo primordial, evidentemente, es aumentar la superficie protegida del país y, por tanto, eso implica el fomento y el impulso a la creación de más reservas privadas en el país. Con la colaboración de Vida Silvestre Argentina, las dos hermanas aprendieron de ellos, que son biólogos y son técnicos y conocen las técnicas de conservación, cómo vincularse con la conservación y qué acciones tomar para que esa conservación sea efectiva. En el próximo bloque, te presentamos a los científicos que trabajan en Las Dos Hermanas y te contamos cómo cambió este campo en sus primeros 30 años de conservar produciendo.